Bueno, pues vamos a la siguiente información. Bien, bueno, ya platicábamos de quién patrocina aparentemente ¿cómo se llama? Las Las caravanas. caravanas. Ahora vamos a platicarles de otro tema también importante, porque en Estados Unidos se está dando un récord tremendo y tenemos que hacer una paréntesis, ¿no? Porque esto se ha salido de las manos. Ya están cercanos a los 100,000 casos diarios. Hoy tuvieron nada más y nada menos que 94,000 personas nuevas de contagio. Y eso, pues de verdad es que ha sorprendido. Este récord es muy superior al primero que llegaron a tener de 70 y tantas mil personas por ahí, Bueno, ¿no? el pico anterior fue la semana pasada, fue de No, no, pero 80. del segundo pico, digamos, de Ah, esta sí, fue ola. de 78,000. 70 y tantos. Miren, déjenme les muestro la imagen. Pero bueno, ¿cómo anda Estados Unidos hoy? ¿O cómo está Bueno, el...? el día de hoy, Estados Unidos en cantidad, ¿me dices? Ajá. En cantidad, pero es que no se me... Aquí está. O sea, en general, ¿qué es lo que han dicho? Pues nada, este aumento, pues sí, lo que sí es que pone en riesgo, pues la campaña de Donald Trump, ¿no? Porque pues va justamente de subida, de picada, no, de picada sería hacia abajo. De picada, sí. Sí, de subida, pues unos días antes de las elecciones, ¿no? Todavía O tienen sea, dices tú, va de subida en los casos. los casos, sí. Exacto. Es un punto que la verdad yo creo que sí podría acabar de matar ¿cómo Su se dice? aspiración. Su O sea, aspiración, sí. el punto es, miren, aquí está. Este fue el máximo pico y parecía que lo habían logrado controlar. Y dices, oye, bueno, pues algo están haciendo bien, algo están haciendo bien. Y todo esto, ¿sí? Todo esto que ustedes ven aquí de esta caída, recuerden cómo fue. O sea, fue porque empezaron a poner medidas estrictas, pero luego las fueron abandonando en este periodo. Entre agosto y septiembre se empezó a abandonar todas las medidas, ¿no? Aún así, hay un porcentaje alto de personas que usan la mascarilla y también hay que analizar esa parte de los Estados Unidos porque veíamos hace un momento lo que son las proyecciones, ¿no? Y dentro de las proyecciones ahí está la información de cuánta gente está usando las mascarillas, ¿no? Que ese es un tema pues que nos ha sorprendido, es un 70%. Aún así, aquí en México, por ejemplo, se usa todavía un poco más, el porcentaje es más alto según el cálculo que se hace, ¿no? Según el cálculo que se hace para México es del 80%, pero para Estados Unidos el 70%. En Estados Unidos lo que sí es que el aumento se está viendo sobre todo en Nueva York y otros estados del noroeste, en que por mucho tiempo lo habían detenido, ¿no? Nueva York lo había detenido, ellos fueron los más afectados en el primer brote, pero en el segundo rebrote lo tuvieron nominado, pero ahora en este tercer rebrote, bueno, si era segundo rebrote en realidad, están empezando a tener un aumento de casos también. Sí, o sea, son tres picos. El anterior fue el primer rebrote y ahora es el segundo rebrote, ¿no? En esos tres picos que se han tenido. Estamos viendo ahora las proyecciones, pero quisiéramos que vean el tema del uso de las mascarillas. Bueno, aquí están los recursos hospitalarios, ¿no? Que ahorita todavía están bien, ¿no? Todavía no tienen un gran problema, pero miren, lo interesante es el uso de la mascarilla como pues ha ido aumentando, ¿no? Esto habla también de que hay una necesidad, miren, déjenme y hago más pequeño la gráfica para que la puedan observar, pero aquí lo que se ve claramente pues es como este uso de mascarilla, creo yo que ahora sí se está entendiendo o se está intentando entender, ¿no? Según vemos en las proyecciones de Estados Unidos, hay un crecimiento por fin, ¿no? De uso de mascarillas, donde se observa como este es el 70%, no llega al 70%, pero digo, anda como en un 65-67% de uso de mascarilla. Esperemos que aumente, ¿verdad? Ojalá que sí, debido a este enorme crecimiento. Si esto aumentara, ayudaría bastante, pero ¿no? Dentro de este uso me llama la atención, por ejemplo, o aquí lo podemos analizar desde el punto de vista de otros países y vean ustedes en este porcentaje cómo está México, ¿no? Digo, para tener una idea de la diferencia.
Vemos que también al inicio no se usaba, ¿no? Todavía en abril es cuando empezaba a usarse, pero apenas era un 30% de la gente. Y ya para mayo ya había más del 50% que usaba mascarilla en el país. Pero fue subiendo y bueno, pues en México, no, aquí está, todavía era la de Estados Unidos. Para mayo nosotros estábamos al 60, fíjate. Estábamos mucho más alto que Estados Unidos. Aquí la curva de aprendizaje para México fue muy rápida. Comparando con Estados Unidos, que creció poco a poquito, en México creció muy rápido el uso de mascarilla y nos quedamos ahora en estos últimos meses, desde por ahí de julio, más bien agosto, estamos ya al 80% del uso de mascarilla. Esto es sorprendente, amigos. Es bueno, pues es algo que no hemos visto en muchos países. Y bueno, como ustedes veían, Estados Unidos está, aquí en México está el 80, el mero 80. Estados Unidos está en el 66%, ni al 70 llega. Ajá, y otro punto es la movilidad social. Otro punto es la movilidad social. Miren, ¿cómo está la movilidad social de Estados En Unidos? Estados Unidos, a partir de marzo 28 hasta abril 20 y tantos, les duró la baja de movilidad social. Ese ha sido su punto más bajo, logrando reducirlo en su punto más bajo a menos 52. ¿Sí? Pero a partir de 21 de abril, 28 de abril, se fueron para arriba. Y ahorita tienen una movilización, o sea, han reducido un 18%, que no es nada. No es nada. Entonces, y creo que en México estamos muy parecidos también. Está un poquito más abajo. Más abajo, ¿verdad? Sí. Pero vamos a Ahí ver. está. Esta es la distancia social, ¿no? Vemos que hay ahí una caída por ahí de abril. Parecía que sí se querían distanciar un poco. La gente estaba haciendo confinamiento y distanciándose, ¿no? A ver, déjeme, ahí está. En abril fue este es Estados Unidos, esta gráfica, y vemos cómo en abril sí estaban tratando de distanciarse. Pero pasó mayo y se fue para arriba y la gente empezó a salir más. Y ahora mismo pues ha crecido la movilidad bastante arriba. Esto que ustedes ven como quiera, esta línea que está arriba, ¿sí? Esta línea es la movilidad normal, ¿sí? Entonces, como quiera hay un porcentaje, como un 25% de personas que todavía trata de cuidarse, ¿no? Claro. Que no se mueve. Aquí este sería digamos, la salida normal de la gente a las calles, a los parques, a los cines. Entonces se mantiene un menos 25% en cuanto a movilidad. Eso es interesante. Y aquí pues podemos ver distintas proyecciones, ¿no? De qué pasaría si la gente se dejara de mover un poco más en los siguientes meses, cómo caería el COVID o cómo aumentaría en dado caso hacerlo lo contrario. Pero bueno, lo que vemos en Estados Unidos no es el único país que está creciendo, ¿no? Europa ya lo había hecho. Me preocupa un poco que pues lo que ha pasado en México y en Latinoamérica siempre ha sido escalonado. Sí. Y igualito a Europa, igualito a Estados Unidos. O sea, vimos cómo creció Europa, después creció Estados Unidos y después creció México y Latinoamérica, ¿verdad? Exacto. Entonces, digo, aquí todo han sido ciclos lo que hemos visto. Entonces, el tema la pregunta es, ¿va a pasar otra vez lo mismo? Y ya vimos cómo creció Europa, Estados Unidos, sigue entonces México y Latinoamérica. O sea, vamos a ver pues no sé, diciembre, un crecimiento muy fuerte, o estas medidas que están haciendo los gobernadores y el presidente y bueno, o sea, la gente misma, ¿no? Que está haciendo, pues yo creo que un mayor distanciamiento. Mucha gente lo está intentando al menos, tal vez ayude, no sé. Sí, la verdad es que un punto que, digo, yo sé que el doctor Hugo López-Gatell no es muy fan de las mascarillas, pero un punto que sí tiene razón en la cuestión de la mascarilla es que la mascarilla es una herramienta auxiliar. Si no hay distanciamiento social, puedes estar en un lugar lleno, todos con mascarillas, si la gente está hablando, está en un lugar pegado, aún en el aire libre, aún así puede haber contagio. Es la parte que no se entiende, ¿no? O sea, mucha gente cree la mascarilla ya está protegido 100%. Ajá, que es un filtro antivirus. Y no es así. No necesariamente. Es así. Exacto. Entonces, ayuda a evitar que haya más contagios, a reducir la carga viral, pero sí se requiere el distanciamiento social aún en lugares del aire libre. Esa es la cosa que a lo mejor no se acaba por entender y de repente la mascarilla puede puede
creerse que pues ya se dio la protección. Bueno, tengamos cuidado con eso, ese tema también. Estados Unidos está en un récord, pero ese es nada más pues la muestra de cómo está aumentando el tema. Y en tema de letalidad, pues también vemos que ha ido para arriba, ¿no? Que ya tiene arriba de 1000 casos, lleva ahí varios días ya en esa cantidad. No se compara con lo que llegó a tener anteriormente, pero aún así pues empieza ya a preocupar, ¿no? A preocupar, y bueno, se empieza a crecer, como dije, en Nueva York, en New Jersey, en Pensilvania, en Connecticut, en Massachusetts, estados que no habían tenido un fuerte contagio ni en la primera ni en la segunda, y ahora sí se está viendo este aumento de casos. Y por ejemplo, en el caso de Wisconsin, ya tuvieron que abrir una de estos hospitales casa de campaña por el exceso de hospitalizados. Igual Dakota del Norte, aunque tiene pocos casos, desafortunadamente abandonaron el rastreo. Dijeron, pues tenemos tan poquitos casos que vamos a abandonar el rastreo. ¿Cómo hacen eso? Exacto. Sí, y eso es algo que pues no debería suceder, porque en caso de que este pico, no sé cómo anda el día de hoy Dakota del Norte, pero en caso de que esta oleada les llegue a ellos, pues ya no tienen esa herramienta que es muy útil y que muchos países, ahorita les vamos a dar un ejemplo en otra nota, la han utilizado y han logrado evitar casos en sus países por el rastreo. Ya hay 33 estados, amigos, que tienen arriba de 1000 casos diarios en los Estados Unidos. Imagínense ustedes. ¿Arriba de qué? Arriba de 1000 casos diarios. 33 estados presentan al día de hoy, y bueno, ya ahí está Mississippi, Maryland y Idaho, que están a punto de entrar a los 1000. Pues está Dakota del Norte. Exacto, prácticamente podríamos llegar a un punto en el que todos los estados del Estados Unidos continental, ¿no? Sin contar las islitas y todo eso, pero prácticamente vamos a llegar a un punto en que todos los estados de Estados Unidos tengan 1000 casos o más diarios, amigos, y eso pues es muy complicado poder controlar. Vemos que hay pues un tema que se repite, ¿no? Que es Texas, ¿no? Texas tiene ya 7187 casos, eso solamente de casos confirmados, y solamente el día de hoy, obviamente. Y de ahí sigue Illinois, Wisconsin, como tú decías, que ha crecido bastante, en tercer lugar ya. O sea, vemos estados también que se repiten otra vez, California, Florida, Michigan, Indiana y Ohio, que también sorprenden en su crecimiento, ha sido muy tremendo. Y bueno, pues así, o sea, está repartido. Ahora ya no es de que teníamos Nueva York 3, 4 y Los Ángeles prácticamente, ¿no? Un poquito Washington, que lo lograron controlar al inicio, y ahora pues ya está muy avanzado, ¿no? Amigos que nos ven allá en Estados Unidos, nada más pues a seguirse cuidando, por favor. Tengan y utilicen su sentido común para cuidarse y bueno, pues no dejarse contagiar. Vamos a estar como quiera en otras notas, y ahorita como quiera regresamos a ver ya cómo están los números a nivel global, ¿no? Vamos a eso.